Nunca olvidaré esa noche. No importa cuánto intente borrarla de mi mente. Está grabada a fuego en cada rincón de mis pensamientos. Aquella carretera desierta, el crujir de las ramas en la penumbra y el silencio que se convertía en un rugido ensordecedor mientras el miedo crecía en mi interior. Pero todo comenzó de manera tan simple, tan ordinaria, que nunca hubiera imaginado cómo terminaría. Habíamos salido de la ciudad en un intento de descansar un poco del trabajo y las responsabilidades. Mi hermana menor, Claudia, siempre había insistido en que necesitábamos una aventura en familia. Mi padre, aunque reacio, finalmente aceptó, y mi madre, con su eterna sonrisa paciente, organizó todo. Yo no estaba particularmente emocionado, pero algo en el entusiasmo de Claudia me hizo fingir que también lo estaba. La carretera estaba envuelta en una oscuridad impenetrable cuando el coche comenzó a fallar. El motor rugió un par de veces antes de apagarse por completo. Mi padre golpeó el volante y maldijo entre dientes, mientras mi madre intentaba calmar a Claudia, que ya comenzaba a ponerse nerviosa. El silencio que siguió al fallo del motor fue casi tangible, como si el mundo hubiera contenido la respiración. «Voy a salir a buscar ayuda», anunció mi padre. Su tono era firme, pero podía detectar una leve vacilación en su voz. «Ana, ¿vienes conmigo?». Mi madre asintió, aunque no parecía muy convencida. Nos dejaron en el coche con las puertas cerradas y el seguro puesto. Claudia estaba sentada junto a mí, abrazando su mochila como si fuera un salvavidas. Traté de calmarla, pero incluso yo sentía una opresión en el pecho que no podía ignorar. El tiempo pasó lentamente, minutos que se alargaban como horas. Intenté distraer a Claudia encendiendo la radio, pero solo captamos una estación con interferencias que emitía una música chillona e inquietante. Eventualmente, la transmisión cambió a un boletín de noticias. Última hora. Las autoridades locales han emitido una alerta por la fuga de un preso peligroso. Se recomienda a la población que permanezca en sus hogares y evite salir durante la noche. El locutor continuó describiendo al hombre, pero sus palabras se perdieron en el eco de mi mente. Miré a Claudia, que había comenzado a llorar en silencio. Intenté tranquilizarla, diciendo que nuestros padres regresarían pronto, pero incluso yo comenzaba a dudarlo. Fue entonces cuando escuchamos el primer golpe, un sonido seco y hueco que provenía del techo del coche. Claudia dio un respiro y me agarró del brazo. «¿Qué fue eso?», susurró, su voz temblando. «Probablemente una rama», mentí, aunque mi corazón latía con fuerza. Miré por las ventanas, pero no podía ver nada más allá de la negrura. Los golpes continuaron, lentos al principio, pero cada vez más fuertes y rápidos. Claudia empezó a hiperventilar, y yo también sentía que el pánico me envolvía. Finalmente, no pude soportarlo más. Abrí la puerta del coche y salí. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Todo estaba en silencio, salvo por los golpes que seguían resonando desde el techo del coche. Levanté la mirada y, por un instante, deseé no haberlo hecho. Allí estaba él, un hombre enorme, de aspecto desaliñado y con una sonrisa torcida que me heló la sangre. En sus manos sostenía algo que primero no pude identificar, pero cuando la luna salió de entre las nubes, la luz reveló la verdad. Eran las cabezas de mis padres. Mis piernas se movieron antes de que pudiera procesarlo. Corrí hacia el bosque cercano, sin mirar atrás, mientras Claudia gritaba desde el interior del coche. Mi mente era un torbellino de pensamientos desordenados. ¿Había sido real? ¿Estaba soñando? Pero el frío en mi piel y el dolor en mis pies al tropezar con las raíces
Me aseguraron que aquello era tan real como el miedo que me consumía. Me detuve tras lo que parecieron horas, con los pulmones ardiendo y el corazón martillándome el pecho. El silencio del bosque era abrumador, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo mis pies. Intenté tranquilizarme, pero cada sombra entre los árboles parecía esconder una amenaza. De pronto, escuché pasos. No eran los míos, eran pesados, deliberados, acercándose poco a poco. Me escondí detrás de un árbol, conteniendo la respiración. El hombre pasó cerca de mí, arrastrando lo que parecían ser las cabezas de mis padres por el suelo. Su sonrisa seguía intacta, como si disfrutara cada momento de aquel macabro juego. Cuando finalmente se alejó, reuní el valor suficiente para regresar al coche. Tenía que salvar a Claudia, pero cuando llegué, el coche estaba vacío. La puerta del lado del pasajero estaba abierta, y las huellas pequeñas de Claudia se dirigían hacia el bosque. La llamé, pero no hubo respuesta. Seguí las huellas con la esperanza de encontrarla antes de que él lo hiciera, pero a medida que avanzaba, algo empezó a sentirse extraño. Las huellas parecían repetirse, como si estuviera caminando en círculos. El aire se volvió más pesado y la oscuridad más densa. Finalmente llegué a un claro. En el centro había una cabaña en ruinas, con la puerta entreabierta. El instinto me decía que me alejara, pero el amor por mi hermana me empujó hacia adelante. Entré con cuidado, llamándola en voz baja. La cabaña olía a humedad y descomposición, y las sombras parecían moverse por su cuenta. En el centro de la habitación principal la vi. Claudia estaba de pie, dándome la espalda. Cuando me acerqué, noté que algo andaba mal. Sus manos estaban cubiertas de sangre, y en el suelo frente a ella había un cuchillo. Claudia, ¿qué? Mi voz se quebró. Ella se giró lentamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Pero lo más perturbador era su sonrisa, idéntica a la del hombre del coche. Él no me hizo daño, dijo con una voz extrañamente serena. Me salvó, me mostró la verdad. Antes de que pudiera responder, escuché pasos tras de mí. Me giré, pero ya era demasiado tarde. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la misma cabaña, pero solo. No había rastro de Claudia ni del hombre. Solo el cuchillo en el suelo y la sensación de que algo había cambiado en mí. Cuando finalmente encontré el camino de regreso, nadie me creyó. Dijeron que había imaginado todo, que el trauma me había hecho delirar. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veo esa sonrisa. Y a veces, solo a veces, siento que mi propia boca comienza a curvarse de la misma manera.